Hola de nuevo. Vamos a continuar con el tema de química orgánica. El siguiente punto del tema, el punto 6, hidrocarburos. Ya sabemos lo que son hidrocarburos, pero lo vamos a recordar muy brevemente. Los hidrocarburos son compuestos que contienen carbono e hidrógeno exclusivamente. Pueden ser lineales o cíclicos. Puesto a clasificarlos, los clasificamos en tres tipos: los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos, que se caracterizan porque tienen enlaces sencillos carbono-carbono. Los alquenos se caracterizan porque tienen enlaces dobles carbono-carbono. Y los alquinos porque tienen enlaces triples carbono-carbono. Y como ya hemos dicho previamente, los hay que son hidrocarburos cíclicos. Los alcanos, fórmula general, como ya vimos en clase, CN H2N más 2. Esta sería la serie homóloga de los alcanos: metano, etano, propano y butano. La principal uso que tienen este grupo de hidrocarburos, los alcanos, es como combustibles. Desprenden gran cantidad de energía cuando se queman en presencia de oxígeno. Respecto a su nomenclatura, no voy a decir absolutamente nada más que no hayamos visto ya en clase. Pueden ser ramificados, ya sabemos cómo se nombran las ramificaciones, cómo se eligen las cadenas principales, etcétera. Vamos con los siguientes, con los alquenos. Como ya hemos dicho antes, los alquenos presentan algún enlace doble carbono-carbono, al menos uno. Aquí tendríamos la serie homóloga de los alquenos, de algunos de los alquenos. El más simple de todos, pues tiene que ser de 2 átomos de carbono, porque si no, no podría haber enlace doble carbono-carbono. El eteno o etileno. El propeno, con 3 átomos de carbono, y con 4 átomos de carbono tenemos 2, el but1eno o el but2eno. Puede darse caso de que en un hidrocarburo haya 2 o 3 enlaces dobles. En ese caso se nombran añadiendo la terminación adieno a trieno, o a tetraeno si hubiera más, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de 6 átomos de carbono que tienen los carbonos 2 y 4 dobles enlaces. Luego esto sería el hexa 2,4-eno. Hexa 2,4-adieno, perdón. El primero de la serie se usa como acelerador en la maduración de fruta, también se utiliza como combustible y es materia prima en la síntesis de polietileno, que como sabemos es un material, un polímero, un plástico que se utiliza muchísimo hoy en día. Los alquinos. Los alquinos es un hidrocarburo que presenta en su molécula al menos un triple enlace. Aquí tenemos también los 4 primeros de la serie homóloga: el etileno o acetileno, el propino, y cuando llegamos a 4 átomos de carbono ya hay que localizarlo. Ahí tendríamos el but1-ino y el but2-ino. También puede darse el caso de que se presenten 2 o 3 enlaces triples, e incluso más. En ese caso, en vez de utilizar la terminación ino, se va a utilizar la terminación adiino o atriino. Aquí tenemos el hexa 1,4-diino. ¿Para qué se usan estos hidrocarburos? Se pueden utilizar para algunas cosillas más, aparte de lo que viene aquí, como es lógico. En soldaduras, el etileno o acetileno, y en la síntesis de PVC o cloruro de polivinilo, que es un otro polímero que se utiliza mucho hoy en día. Supongo que a más de uno os suena PVC. De estos se fabrican hoy en día incluso ventanas. Hidrocarburos cíclicos, hablemos un poquito de ellos, que de eso no hablamos. Hemos visto alguna fórmula, pero no lo hemos nombrado. Son hidrocarburos en los que la cadena lineal se ha cerrado y por tanto tenemos un compuesto que es cíclico o un compuesto que forma un anillo. ¿Cómo se nombran? Pues muy fácil, anteponiendo el prefijo ciclo al nombre del alcano de igual número de átomos de carbono. Aquí tenemos un hidrocarburo cíclico de 3 átomos de carbono. Pues el alcano que tiene 3 átomos de carbono es el propano, luego este es el ciclopropano. Como ya hemos visto en clase, estos se representan también mediante un polígono, suponiendo que en cada uno de los vértices del polígono haya un carbono con todos los hidrógenos necesarios. Por esto se representaría sencillamente como un triángulo.
Aquí tenemos algún ejemplo más, como el ciclobutano, el ciclopentano, y aquí tenemos uno que además tiene una cosita más, y es que tiene, aparte de ser un ciclo, tiene un doble enlace. Bueno, pues si tiene un doble enlace sería el buteno, pero en este caso sería ciclobuteno. No hace falta indicar dónde se encuentra el doble enlace, puesto que aquí no hay extremo. Entonces, ¿dónde se encuentra? Pues entre dos carbonos. Nos da igual poner el doble enlace aquí, como ponerlo aquí, como ponerlo aquí, como ponerlo aquí. ¿Qué uso tienen? Bueno, pues entre de lo más importante, el ciclohexano, el de 6 átomos de carbono, se usa como disolvente apolar, se usa como disolvente para pinturas y en la industria química se utiliza muchísimo como disolvente. Vamos ahora a algo ya nuevo, algo que no hemos visto hasta ahora, lo que serían los compuestos oxigenados. Dentro de los compuestos oxigenados tenemos varios de ellos, como son los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos y los ésteres. Vamos a empezar por los alcoholes. ¿Qué son alcoholes? Pues alcoholes son aquellos compuestos en los que un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo ha sido sustituido por la función hidroxilo o por el grupo funcional hidroxilo. Este sería el grupo funcional hidroxilo, un oxígeno y un hidrógeno. A un oxígeno y a un hidrógeno le quedan un enlace por formar, que en este caso está unido a carbono. Para hacer un alcohol, esto tiene que estar unido a carbono, si no, no sería un alcohol, sería otra cosa. Para nombrarlo, bueno, pues para nombrarlo se va a utilizar como raíz el nombre del hidrocarburo con igual número de átomos de carbono y se le quita la O final. La regla general sería raíz del hidrocarburo con igual número de átomos de carbono, que es lo primero que tendríamos que poner, después localizar dónde se encuentra ese grupo funcional y después añadirle la terminación ol, diol, triol o lo que sea, o el prefijo multiplicador que corresponda según el número de grupos hidroxilos que tenga. Veamos algunos ejemplos. Empezamos aquí. El más simple de ellos, del que tenemos aquí la fórmula totalmente desarrollada para que veamos cómo es, sería por un átomo de carbono, pues ese átomo de carbono que puede formar 4 enlaces, 3 de ellos están con hidrógeno y uno de ellos está con el grupo hidroxilo, con el OH característico del grupo hidroxilo. Bueno, pues la raíz sería, el hidrocarburo sería metano, pero le hemos añadido la terminación ol. Aquí tenemos el de 2 átomos de carbono. En este caso ya no lo he puesto desarrollado. Este carbono tiene 3 hidrógenos, como es lógico. Este carbono tiene 2 hidrógenos y un grupo OH, los 4 enlaces que puede formar. Este es el etanol. Aquí no hace falta decir dónde se encuentra, aquí tampoco, porque no puede estar más que en este carbono o en este. Y lo mismo da en la orientación que le demos a la molécula. Sería igual si lo pusiéramos en este, sería exactamente lo mismo. Cuando hablamos de 3 átomos de carbono, ya tenemos que localizarlo, porque no es lo mismo que el grupo hidroxilo esté aquí a que esté aquí. La molécula es distinta, es otra molécula, otra reactividad. Entonces, este sería 3 átomos de carbono, propano, pero hay algo más, hay un grupo OH. Entonces, el propan 1-ol. Es decir, propano, le quitamos la O, ponemos el localizador y la terminación ol. En este caso, como el carbono en el que se encuentra el grupo hidroxilo es en el 2, pues este es el propan 2-ol. Aquí tenemos otro ejemplito más. En este caso es uno de 4 átomos de carbono. Y además este tiene 2 grupos hidroxilos. Uno en este carbono y otro en este carbono. Bueno, 4 átomos de carbono, butano. Le quitamos la O. ¿En dónde se encuentran los grupos alcohol? En el carbono 1 y en el carbono 4. Podríamos numerar como quisiéramos, porque si empezáramos por aquí, también sería 1 y 4. Luego es el bután 1,4-diol. Este, además, porque aquí se puede ir sumando todo lo que hemos visto previamente, además, aparte de tener un grupo hidroxilo, tiene un doble enlace. Es decir, que el hidrocarburo sería un penteno, un pent localizador eno.
¿En qué átomo de carbono se encuentra el doble enlace? En el carbono 3, pen 3-eno sería. Y en el carbono 1, el grupo hidroxilo, ol. De ahí que el nombre sea pen 3-en-1-ol. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y continuaremos en otro siguiente vídeo con el resto de compuestos oxigenados.